Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único digno merecedor de toda gloria, honra, alabanza, exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, apologista, escatólogo, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios, para la gloria de mi amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo, el Santo de Israel, el Mesías de Israel, a quien mi alma alaba su santo y bendito nombre. En este día vengo a darte una lección, una enseñanza. Hoy voy a abordar un poco de eclesiología, un poco de historia de la iglesia, pero particularmente me voy a concentrar en lo que verdaderamente le pasó a los 12 apóstoles. Técnicamente se llama 12 que llamó el Señor, pero yo te voy a explicar que hay 2 que se les da el atributo de esa manera. Y hoy vamos a ir a ver cómo terminó la vida de ellos. El día de hoy el enfoque de mi enseñanza no es hablar en sí de los apóstoles, aunque es muy vital e importante, porque tú y yo tenemos que saber, no porque vamos a ser apóstoles, eso no existe, ya no hay más apóstoles. Desde el día que murió el apóstol Juan, en el año aproximadamente 100, terminaron los apóstoles. Él fue el último en morir, y el último en ser llamado fue el apóstol Pablo, pero el último en morir fue el apóstol Juan, aproximadamente en el año 100, o sea que ya por 1900 años no existen los apóstoles. Eso es una falsa doctrina, porque se requerían 3 requisitos fundamentales para ser un apóstol. Número 1, haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Ese es el primero. Número 2, haber caminado con el Señor Jesucristo en su tiempo de hombre o en su ministerio terrenal. Y número 3, haberlo visto resucitado. Esos son los 3 requisitos fundamentales que les permitía a uno de ellos ser verdaderamente un apóstol. Y ninguno de estos falsos apóstoles del día de hoy, estos supuestos autodenominados apóstoles, cumplen con ninguno de esos 3 requisitos. Primero, no fueron llamados directamente por el Señor Jesucristo. Segundo, no caminaron con el Señor Jesucristo en su tiempo terrenal, porque quiere decir que tienen 2000 años y nadie tiene 2000 años de historia vivo. Y tercero, ninguno de ellos lo vio resucitado. Así que eso es una falsa doctrina del mismo diablo, y estos autodenominados apóstoles no son más que un montón de farsantes autodenominados. No existe el ministerio, o mejor dicho, el apostolado. Existe el ministerio apostólico en la iglesia, que es muy diferente. Pero apóstoles que digan, yo soy un apóstol, como yo he conocido mucho, yo le he preguntado, tú tienes más de 2000 años, tú viste a Jesús caminando con él, tú lo viste resucitado, no, entonces estás descalificado, no eres un apóstol, porque eso es una mentira del mismísimo diablo. Y hoy en día sabemos de que hoy hay más apóstoles, supuestamente, más que nunca, pero son falsos, todos son falsos, porque ninguno cumple los 3 requisitos fundamentales. Repito, el primero fue haber sido llamado personalmente por el Señor Jesucristo. Segundo, haber caminado con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y tercero, haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Ninguno de ellos lo cumple. Así que automáticamente quedan toditos y cada uno de ellos descalificados. Pero hoy te vengo a hablar de los verdaderos apóstoles. Te voy a hablar porque hay una gran enseñanza que todos ellos nos han dado. Y nosotros tenemos que ver, y la historia nos enseña mucho. Y la iglesia ha olvidado muchos de estos detalles que hoy en día yo te voy a enseñar. Porque tú y yo, como cristianos, que amamos al Señor y que amamos a su santo y bendito evangelio, y que amamos a su santa iglesia, porque somos parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, judío o gentil. A propósito, el hecho de que tú seas un gentil cristiano no te hace ser más, o no te exonera de ser gentil, sigue siendo gentil. De la única manera que tú no seas gentil, no importa que seas cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, es que seas judío. Yo conocí a un pastor aquí en Dallas que se enojaba que le dijeran gentil, pero yo le dije, bueno, tú eres judío. Un pastor ignorante. No, pero yo soy cristiano, ¿y eso qué tiene? Eso no te hace judío. El hacerte cristiano no te hace judío.
Tampoco el hacerte cristiano te quita tu judaísmo. Eso ya lo he enseñado en otros temas. Entonces, ¿qué es gentil? Todo aquel que no es judío. Sencillo. Todo aquel que no es judío es gentil, creyente o no creyente. Entonces, o eres gentil o eres judío. Obviamente los judíos somos una mínima minoría en toda la población mundial, aproximadamente 16, 17 millones, en todo el mundo. Cuando hay una población de casi 8 billones de habitantes. Entonces, el que no es judío es gentil, así de sencillo. Lo que se clasifica es gentil creyente o gentil no creyente, gentil cristiano o gentil inconverso o no creyente. Esa es la diferencia, pero gentil es gentil y judío es judío. Así que no te me confundas con eso, porque hay mucha confusión y hay pastores que no les gusta decirse que o llamar a la iglesia gentil. Hoy en día comenzó la iglesia como judía, pero después, a partir del año 100, cambia la iglesia, para que tú sepas. ¿Okay? Y la iglesia comienza a ser ya gentil. Obviamente yo te voy a enseñar cuando estemos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que por cierto lo empezamos el próximo domingo con la ayuda del Señor, 7 de mayo. Así que vas a tenerlo acceso, mis alumnos tendrán acceso directo al material didáctico. El que ya no se registró, no me lo pida porque no te lo voy a dar. Ya terminó el tiempo de matrícula, así que solamente los que se matricularon a tiempo cuando yo abrí la matrícula van a tener acceso a al material didáctico mío, que no lo cobro. Pero si tú no te inscribiste, pues vas a tener acceso solamente a la enseñanza en el video de YouTube, pero no a mi material didáctico. Quiero ser categórico en eso. Ok, entonces hoy vengo a enseñarte primero quiénes fueron. La Biblia los llama por nombre. Todos ustedes y yo, todos nosotros lo sabemos. Pero voy a abordarlos y cada uno de ellos por nombre. Primero. Segundo, qué hicieron, pero especialmente cómo murieron. Ahí es donde yo quiero enfocar el mensaje. Porque da la casualidad que estos autodenominados y falsos apóstoles, todos son millonarios, todos viven, todos tienen guardaespaldas, tienen jet privado en su gran mayoría, tienen tremendos edificios, tremendos templos, son millonarios como Maldonado, Guillermo Maldonado, que eso es un falso, un estafador, un hombre que roba, y tenemos muy bien, ahora que la mujer lo demandó y se divorció de él, que es otra falsa también, se autodenomina profeta, pero eso es una mentira del diablo, esa es otra hija del diablo. Entonces, estos son mentirosos. Y empleados vinieron a testificar de las estafas que ellos hacen. Así que eso es una mentira del diablo. Ese hombre no es un apóstol, ese es un estafador, un hijo del diablo. Ese es un hombre que se disfraza, es un lobo disfrazado de oveja con el título que él mismo se puso de apóstol. Pero eso es una mentira del mismo diablo, del mismo diablo. Así que no existen los apóstoles. Entonces, hoy te voy a enseñar los verdaderos apóstoles. Porque si hubieron, y digo hubieron, tiempo pasado, ya no hay. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Pero sobre todo, ¿cómo murieron? Entonces, la primera pregunta que yo le hago a estos autodenominados falsos apóstoles que son, ¿tú estás dispuesto a morir por el evangelio? Ninguno de ellos lo hace. Ninguno de ellos. Y esa es una característica que tuvieron todos los apóstoles. Todos fueron martirizados, a excepción de uno. Sin embargo, hubo un intento de suicidio, o perdón, no de suicidio, de homicidio, perdón, de homicidio contra él. Y uno se suicidó, pero ese nunca fue apóstol. Ese nunca fue apóstol. Y ahora te voy a enseñar por qué nunca fue apóstol. Nunca fue apóstol. Estoy hablando de Judas Iscariotes, el traidor. Una vez discutí con un pastor allá en Miami de sana doctrina, un pastor que tiene una iglesia de 30 y pico de años, de sana doctrina, pentecostal, y él y yo entramos en un debate, en una diferencia de opinión teológica, porque él dijo que Judas Iscariote había sido un apóstol, y yo lo contradije. Judas Iscariote nunca fue apóstol, fue llamado al apostolado, pero nunca fue. Y no porque entregó a Jesús, no fue por eso, porque Pedro negó a Jesús, sino porque él se suicidó ahorcándose y nunca se arrepintió, ni tampoco nunca vio al Señor resucitado. Lo vio en el infierno, cuando él fue al infierno. Entonces, para aquellos que niegan que la salvación no se pierde, pregúntale a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes está en el infierno desde el día que se suicidó y fue salvo. Fue salvo. El Señor Jesucristo lo llamó, lo salvó, lo llamó al apostolado, caminó con el Señor Jesucristo 3 años y medio, vio los milagros del Señor Jesucristo, escuchó todas y cada una de las enseñanzas del Señor Jesucristo, estuvo al
la par del glorioso y bendito de las naciones. Mi alma alaba su bendito nombre, Jesucristo es su nombre, y mi alma adora su bendito nombre. Sin embargo, Judas Iscariote se perdió. Así que la salvación sí se pierde. Claro que se pierde. Claro que se pierde. Si no, Judas Iscariote estuviera en el cielo. Pero sabemos que no lo está. La perdió. Entonces, ahí mismo yo desmantelo, como apologista que soy, desmantelo a todos muchos estos que dicen que la salvación nunca se pierde. Bueno, Judas Iscariote se perdió. Fue llamado al apostolado, caminó con el Señor Jesucristo, caminó entre todos los otros discípulos que posteriormente se hicieron apóstoles el día de Pentecostés. Esa es una clave, pero él nunca fue apóstol. Entonces este pastor discutió conmigo, un pastor que yo respeto mucho, sin embargo se equivocó. Y yo le dije, estás equivocado. Judas Iscariote jamás fue un apóstol, nunca, fue un discípulo, fue llamado al apostolado, pero jamás cumplió el tercero y último requisito, que fue haber visto resucitado al Señor Jesucristo. Nunca lo vio, porque se suicidó ahorcándose. Por tal manera, Judas Iscariote, no por haber sido un traidor, porque también Pedro fue otro traidor, pero Judas Iscariote se suicidó y no le pidió perdón al Señor, no se arrepintió y no lo vio resucitado. Por tal razón, Judas Iscariote nunca fue un apóstol. Nunca. Nunca. Así que quiero poner esto de una manera categórica, porque hay muchos pastores aún que andan equivocados, como este que te estoy diciendo. Un pastor de sana doctrina, pentecostal en Miami, con una iglesia de más de 30 años, muy respetado, pero se equivocó, yo lo corregí. Y al final, obviamente por ética ministerial no voy a dar su nombre. Y al final él me dice, wow, tienes razón, nunca lo había visto de esa manera. Pues que esa es la manera que es. No es mi manera, es la manera que es. No cumplió el tercer requisito, son 3 requisitos. Entonces, eso es lo que quería aclararte, porque hay mucha gente en la iglesia que andan confundida. Muchos pastores andan confundidos, como este pastor que te estoy diciendo. Judas Iscariote nunca fue apóstol de Jesucristo. Jamás. Fue llamado, fue invitado, pero nunca cumplió el tercer requisito. Nunca lo vio resucitado. Por ende, quedó descalificado. Pero repito, no porque le traicionó a Jesucristo nuestro Señor, porque también Pedro lo traicionó. Pero Pedro se arrepintió y lo vio resucitado. Pero Judas Iscariote nunca lo hizo. Por esa razón, nunca fue un apóstol de Jesucristo. Ok, ¿por qué es fundamental hablar esto? Porque hoy en día existen las falsas doctrinas de demonios, le llama el apóstol Pablo. La Biblia le llama doctrinas de demonios, sinagogas de Satanás, que hoy en día no son sinagogas de Satanás, son iglesias de Satanás. Estas son las falsas iglesias del evangelio de la prosperidad, que se llama. Comúnmente son carismáticos, todos ellos son carismáticos, pero ojo, yo conozco pastores pentecostales que han caído en ese engaño. Comenzaron pentecostales, fueron toda su vida pentecostales, pero han caído en ese engaño hoy en día. Entonces, hoy en día esas son las iglesias que tú las vas a ver con tremendos templos. Por lo menos todas ellas están tienen un ministerio en la televisión, todas tienen programas de radio, todas tienen programas en televisión, todas tienen tremendos templos, todas tienen tremendos billetes, siempre te hablan de billetes. Ese es el evangelio de la prosperidad, que eso es una mentira del mismísimo infierno, del mismo Satanás. Es una mentira de Satanás. Entonces, ellos son, fíjate bien, que todos ellos se autodenominan apóstoles. Pero es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, porque ya te dije, ninguno de ellos cumple ni siquiera. Son 3 y ninguno de ellos cumplen con ninguna, por lo menos. ¿Ok? Así que eso es una mentira del diablo. Hoy te vengo a enseñar de lo que verdaderamente hicieron, pero sobre todo, cómo murieron los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos allá a darlo, porque lo voy a llamar con su nombre, porque la Biblia lo llama por nombre. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Dice así: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que les pareció bien. Una vez reunido, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles, pero no se hicieron apóstoles hasta el día de Pentecostés, que es cuando nace la iglesia. Y a propósito, Hechos capítulo 2 es cuando viene el día de Pentecostés, que se conoce como el día de Pentecostés
judío, porque luego existe el Pentecostés gentil, que es Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, que sucedió aproximadamente 8 años después. Ese se conoce como el Pentecostés gentil, porque ahí se fue cuando la gracia vino, el Espíritu Santo bautizó a los gentiles. Pero en el día del Pentecostés judío, quiero decir, Hechos capítulo 2, ahí no había ningún judío, ahí no había ningún gentil, todos eran judíos. 120 que estaban en el aposento alto y los 3000 que llegaron, la Biblia dice bien claro que todos y cada uno de ellos eran judíos. No había ningún gentil. Una vez escuché a un pastor también de las Asambleas de Dios, allá en Orlando, diciendo de que ya habían gentiles en Hechos capítulo 2. Eso es una falsedad, eso es un error doctrinal, eso es una mentira. No había ningún gentil, la Biblia es clara. Dice que habían 120 en el aposento alto, que ya tenían 10 días de estar ahí, y luego llegaron los 3000 que estaban adorando en Jerusalén. Porque Pedro les habla, hermanos judíos, hermanos israelitas. Un judío saluda así a otro judío, hermano israelita. Yo no le puedo decir hermano israelita a un gentil. Yo solamente puedo llamar hermano israelita a otro judío como yo. Y él o ella me puede llamar de la misma manera. Pero no puedo llamar a ningún gentil de esa manera. Y si tú miras como Pedro los llama a ellos, los llama de esa manera. Varones israelitas, hermanos israelitas. Entonces, ahí solamente habían judíos, 100%. Ese Pentecostés es el primer Pentecostés judío que se llama Hechos capítulo 2. Y luego, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, se conoce como el Pentecostés gentil, porque era toda la casa de Cornelio, que eran romanos, y eran gentiles, ninguno judío había. Entonces, hubieron dos Pentecostés. El de los judíos, Hechos capítulo 2, 120 que estaban en el aposento alto, más los 3000 que llegaron, que estaban ahí sorprendidos del estruendo, y dicen que eran judíos. Y luego Hechos capítulo 10, que es la casa de Cornelio, que eran romanos gentiles. Así que hubieron dos Pentecostés. El judío primero, que es donde nace la iglesia verdaderamente, y luego el Pentecostés gentil, 8 años más tarde aproximadamente. Ok, entonces la Biblia dice de que, sigamos leyendo, a estos los comisionó después y les dio el nombre de apóstoles. Ok, apóstol en el griego significa un enviado, eso es lo que significa, más nada, un enviado, porque los comisionó y los envió con el evangelio. Pero muy curiosamente, el evangelista también significa un enviado. Entonces el evangelista y el apóstol ambos son enviados. Pero yo soy evangelista y yo jamás me puedo llamar ni atribuir autollamarme yo mismo que soy apóstol solamente porque soy enviado. O sea, una mentira del diablo. Que el Señor me guarde y que el Señor me reprenda si yo algún día hago eso. Dios me guarde algún día. Entonces, no puede. El apóstol es exclusivamente, fueron individuos que ahora los vamos a mencionar por nombre y que ellos fueron los únicos y más nadie. Ok, aquí dice entonces, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Mira lo que dice el versículo 16. Estamos en Marcos capítulo 3. Ahora voy a leer el versículo 16. Dice, estos son los 12 que escogió. Aquí da los nombres de ellos. La Biblia es clara. La Biblia siempre llama por nombre y apellido. Aquí lo llama. El primero, Simón, a quien le puso el nombre de Pedro. Luego Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes el Señor Jesucristo les llamó Boanerges. Esa es una palabra que significa, es decir, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran tremendos. En una ocasión ellos fueron a evangelizar, porque eran evangelistas, fueron a evangelizar, y como la aldea no quisieron recibir al Señor Jesucristo, ellos regresaron furiosos del Señor y le dicen, Señor, ¿quieres que ordenemos que llueva fuego del cielo como hizo Elías y los consuma todos? Y el Señor les dijo, no saben lo que están pidiendo. El Hijo del Hombre no vino a perder las vidas, sino a salvar las vidas. Entonces el Señor por eso les encajó, les puso ese seudónimo y le llamó hijos del trueno, porque eran fogosos, celosos, pero el Señor les encantó. Sin embargo, obviamente el Señor no venía a perder ningún alma, sino a salvarla, y eso ellos no lo habían entendido. Posteriormente sí lo hicieron. Es interesante que después al apóstol Juan se le llama el apóstol del amor, pero no empezó como el apóstol del amor, empezó como el hijo del trueno, fogoso, del trueno, imagínate. Interesante eso. Entonces dice que Santiago y su hermano Juan
hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego está Andrés, está Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo. Luego tenemos a Tadeo. Tadeo es un seudónimo. Su nombre original era Judas, pero habían dos Judas. Se le llamaba el Judas mayor y luego estaba Judas menor o el traidor, Judas Iscariotis. ¿Ok? Entonces Tadeo, Simón el cananeo, habían dos Simón. Por eso el Señor le llamó a Simón Pedro, para distinguirlo, porque había otro Simón. Es un nombre muy común, un nombre hebreo muy común en Israel, Simón. Entonces el Señor lo distinguió de esa manera. Y luego Judas Iscariote, el traidor. Estos fueron los 12, los 12. Eso está, repito, la escritura bíblica es, en todos los evangelios no aparece, pero yo estoy ahora mismo leyendo en Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19. Entonces, estos fueron los primeros. Y dice que los constituyó apóstoles. Entonces, aquí Marcos dice bien claro que los llamó, los escogió de un grupo selecto, luego escogió a estos 12 hombres, por cierto. Y yo una vez conocí a una mujer que se dijo que era apóstol. Esa está más equivocada que el mismo diablo. Porque todos los apóstoles son hombres. Segundo, todos los apóstoles fueron judíos, no hubo ningún gentil. Todos fueron judíos. Así que el diablo ha metido esa mentira y mucha gente anda engañada. Imagínate, yo conocí a una mujer, se presentó de mí y me dice, yo soy el apóstol tal, y yo me reí. Yo me reí. Claro que me reí. Me reí de su ignorancia. Y le dije yo, qué falsa que eres, hija del diablo, porque no existen apóstoles femeninos. Fueron solamente 12 hombres judíos, ningún gentil, ninguna mujer. Así que automáticamente, esa está peor todavía. Imagínate, qué ignorancia. Y mucha gente que no tiene el conocimiento, sí, como no apóstol. Imagínate, ¿qué me importa a mí que se me presenten así? La Biblia es claro, dicen cuáles son los requisitos. Imagínate que me dio risa y la reprendí. Por supuesto. Ok, entonces estos fueron los 12 discípulos originales, pero, aquí hay un pero. No se constituyeron apóstoles hasta el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero ya no, ya el traidor Judas Iscariote ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí, porque se suicidó, ahorcándose. Entonces, él quedó descalificado. Él nunca fue llamado, fue llamado al apostolado, pero nunca llegó a cumplir el tercer requisito. Solamente cumplió 2. Fue llamado directamente por nuestro amado Señor Jesucristo y caminó con el Señor Jesucristo los 3 años y medio hasta que lo traicionó y ustedes saben lo que dice las escrituras, lo vendió por 30 monedas de plata, pero luego se suicidó sin arrepentirse. Y no vio al Señor, que era el tercer y último requisito, no lo vio al Señor resucitado. Por esa razón quedó descalificado. Entonces, ahí el nombre del traidor, de Judas Iscariotes, ya no entra. En Hechos capítulo 2, en el aposento alto, Judas Iscariote no estaba. Ok, entonces quedaron 11. Pero como en numerología bíblica cristiana, el 11 es incompleto. Para el número 12 en numerología cristiana es número de gobierno. Entonces tuvieron los apóstoles que reemplazara al traidor Judas Iscariotes. Entonces surge un nuevo nombre. ¿Quién es la persona que viene a reemplazar al traidor Judas Iscariotes? Entonces, este nombre, muy conocido, o sea, en parte muy conocido y en parte no, porque no se sabe mucho de él, la verdad. Se dice muy poco de él. Se tiene que ir uno a la historia para descubrir un poco más de Matías. Porque no escribió nada, no escribió ninguna epístola, no escribió ningún evangelio, no se sabe mucho. Después que se menciona cuando lo escogieron los otros 10 apóstoles, o mejor dicho, los 11, ya no se dice más nada de él.
Pero tenemos que ir más allá y tenemos que ir a Josefus, el historiador judío, por ejemplo, y a la historia que nos dice un poco de él, pero no se dice mucho. ¿Ok? Entonces, hoy te voy a hablarte de lo que pasó con él también, porque sí hizo algo, pero sobre todo murió con dignidad, como murieron los otros apóstoles. Quiero decir, martirizado. Con eso me refiero con dignidad, porque eso es morir con dignidad en el Evangelio, cuando son martirizados. Ok, entonces, el primero te voy a hablar, no te lo voy a dar no necesariamente en el orden como nos llamó el Señor Jesucristo, pero el primero es Mateo, el publicano. ¿Qué pasó con Mateo? Él sufrió martirio en Etiopía. Fue asesinado por una espada, herida de espada. Así martirizaron al apóstol Mateo, el que escribe el primero de los 4 evangelios. Mateo, el publicano, que por cierto lo escribió en arameo y luego lo traduce al griego. Es el único de los 4 evangelios que fue escrito en arameo porque fue dirigido a una audiencia 100% judaica, judía. Todos los otros fueron dirigidos a gentiles, excepto el evangelio según Mateo. Fue el evangelio que se les presenta a los judíos. ¿Okay? Por eso lo escribe originalmente el apóstol Mateo en arameo y luego lo tiene que traducir todo en su totalidad al griego. Ok, entonces Mateo fue asesinado, martirizado y murió, o mejor dicho, lo asesinaron a espada. Entonces, ese es el primero. Ahora, el segundo, Pedro. Pedro dice la historia que murió crucificado, pero él no se sintió digno de ser crucificado de la manera en que su Señor fue crucificado, por lo que a petición de él pidió que en vez de una cruz quedara como X, volteado así, como X. En vez de una T o una cruz, él pidió, porque no se sentía digno de morir de la misma manera de su Señor, él pidió que lo miraran y quedó en forma de X. Así murió, así fue martirizado el apóstol Pedro. Eso es según la tradición de la iglesia, fue eso a petición de él, que le pidió a sus torturadores que él no era digno de morir como había muerto su Señor, y pidió que lo crucificaran en la posición diferente y lo terminó crucificado en una posición X en vez de T como la cruz normalmente es. Luego vamos a ver Santiago, el líder de la... Bueno, déjame regresar a Santiago. El otro Santiago, el hermano de Juan, que era hijo de Zebedeo, que él les puso el Señor por sobrenombre, los hijos del trueno. Este Santiago... Este Santiago fue en su vida terrenal, sabemos muy bien que era hermano de Juan y eran pescadores, igual que Pedro y Andrés. Entonces, él fue un líder fuerte de la iglesia y él fue decapitado, ¿ok? Él fue decapitado en Jerusalén. Los oficiales romanos que lo guardaron vieron y se quedaron asombrados de cómo Santiago defendía su fe. Era un apologista, estaba defendiendo su fe hasta el último suspiro de vida que tuvo. Y los oficiales romanos se quedaron sorprendidos cómo él defendía su fe en su Señor Jesucristo hasta su último aliento de vida. ¿Ok? Luego estos mismos oficiales caminaron hacia el lugar de la ejecución, en un lugar de donde se le había puesto la convicción, y declararon su nueva fe en Jesús. Fíjate, esos mismos oficiales, esto es lo interesante, que el hombre estaba evangelizando aún en el hecho de su muerte. Estos mismos oficiales romanos que lo estaban ejecutando quedaron tan impresionados de ver cómo Santiago defendía su fe como un apologista, que al final ellos mismos caminaron con Santiago para también ellos ser ejecutados. Eso es lo impresionante.
Así que tremendo, o sea, tremendo apologista que aún en el mero ya punto final de su vida, él seguía defendiendo su fe en el Señor Jesucristo como todo buen apologista y como excelente evangelista. Y estos soldados romanos quedaron tan impresionados de su fe en el Señor y de su convicción que al final terminaron caminando con él y fueron ejecutados porque ellos se decretaron también cristianos en ese momento y tuvieron tener fe en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Bartolomeo. Bartolomeo también se le conocía como Natanael. Él fue un misionero al Asia. Él fue testigo de nuestro Señor Jesucristo en su presente. Su ministerio fue en Turquía. Ese fue su ministerio. Porque después que el Señor los manda a ellos fuera, después de la gran comisión, que se les da la orden, pero después del día de Pentecostés, que es Hechos capítulo 2, ellos no todos se quedaron en Jerusalén. Una parte se quedó, una minoría, pero después todos se fueron. Entonces, Bartolomé fue al Asia y específicamente él estuvo en la parte de Turquía. Ahora, Bartolomé fue martirizado por predicarlo a los que se llaman a los armenios, donde él fue ejecutado, martirizado, fue asesinado. ¿Ok? Luego tenemos a Andrés. Andrés fue crucificado también como una forma de X, Pedro pidió que se le invirtiera la tema, bien. Pedro pidió, la tradición dice que Pedro pidió que se le volteara la T, como dicen, él quedó invertido para no morir como su Señor, opuesto a su Señor. Quiero corregir, Pedro murió de esa manera. Pero Andrés, su hermano, él fue el que pidió morir como en posición de una X. Y él estaba en Patras, Grecia. Él estuvo ministrando el Evangelio, predicando el santo y bendito Evangelio en Grecia, específicamente en la zona de Patras. Ahí fue donde él, por 7 soldados, lo ataron a la cruz y prolongaron su agonía. La historia dice que le ataron las piernas a la cruz porque ellos se tenían que empujar con la pierna para poder respirar. Entonces los torturadores, los soldados romanos que lo estaban ejecutando, le amarraron las piernas para que él no pudiera impulsarse, porque cuando ellos se impulsaban, podían respirar los pulmones. Entonces al amarrarse, ya él no podía impulsarse y por ende terminó ahogándose y en mayor sufrimiento y ellos en mayor burla. Así que así es como fue asesinado, martirizado Andrés. Luego Tomás se le llama el incrédulo. No es que Tomás era incrédulo, no es que Tomás nos enseña algo excelente, especialmente a nosotros los apologistas. Tomás nos enseña de que no hay que ser incrédulo, pero tenemos que ser, y aquí donde muchos pastores dicen, ¿no? y miembros en las iglesias, y no seas incrédulo como Tomás, pero es que en realidad Tomás no es que era incrédulo, es que Tomás era un hombre diferente. Tomás necesitaba evidencia. Tomás necesitaba evidencia para creer. Es verdad que el Señor lo reprendió, es cierto que el Señor lo reprendió, pero el Señor le dio las evidencias y le dijo, pon tus dedos en mis manos, que en realidad no fueron las manos. La tradición pone las manos, que fue ahí el Señor, pero en realidad no fue. El Señor, los clavos fueron aquí, en la parte del antebrazo. ¿Por qué ahí? Porque ahí hay un hueso que se divide en dos. Si se pone un clavo aquí en la mano, se parte y no lo soporta. Pero en los clavos que le clavaron al Señor fue aquí en realidad. Pero la tradición enseña de que fueron en las manos y eso no es cierto. Fueron aquí, en esta parte de aquí del antebrazo, porque ahí el hueso se dobla y ahí es donde lo metían los romanos, los soldados romanos, y ahí quedaban clavados y ese era tan fuerte que sí soportaba todo el peso de las personas que eran crucificadas. ¿Okay? Entonces, Tomás era ese hombre que muchos lo criticamos, pero tiene una virtud ser como Tomás, tiene una virtud. No hay que creer en todo, sin evidencia. Eso es un principio apologético. Los apologistas tenemos que tener evidencia de todo y tenemos que dar evidencia de todo.
Tenemos que dar evidencia de todo. Entonces, hay gente que cree todo lo que se le dice y eso es malo. Y por eso el diablo ha engañado a muchos. Entonces, no es que él era un hombre incrédulo. No, Tomás nos enseña un principio de que hay que tener evidencias. No solamente para creer, sino para hacer creer. Y por eso hay una universidad allá en Miami, por ejemplo, que es la Universidad de Santo Tomás, que le llaman. Hay varias universidades que tienen ese nombre. ¿Por qué? Porque buscan las evidencias. Buscan las evidencias. Entonces, es bueno ser así. Es bueno tener, especialmente hoy en día con tantas mentiras que hay, pero la iglesia siempre ha sido contaminada de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de las sinagogas de Satanás, que ahora son iglesias de Satanás. Entonces, uno tiene que tener ese principio, estilo Tomás, y decir, soy escéptico, o estoy escéptico en esta área, necesito mayor evidencia. Y yo soy así. Yo tengo que tener evidencia para creer. Entonces, yo me asimilo bastante a Tomás en ese sentido. Pero es natural. En el judaísmo se nos exige tener prueba. Se nos exige tener prueba. Por eso cuestionamos a Moisés. Y Moisés le dijo cuando él estaba delante de Adonai, le dice, pero ellos me van a pedir señal. ¿Qué prueba voy a mostrar? Y por eso el Señor le dijo, tira tu bastón, y lo convirtió en serpiente. Después le dijo que metiera su mano en su seno. ¿Y qué pasó? Salió con lepra, después lo vuelve a meter y salió sano, porque nosotros los judíos tenemos que ver pruebas. Somos escépticos. Nosotros no creemos a todo lo que se nos dice, a menos que haya prueba. Y Tomás, como todo buen judío, pues obviamente ejercitaba ese grado alto de escepticismo. Entonces no es malo ser así. No es malo, pero claro, uno tiene que tener fe. Pero Dios nunca nos ha llamado a tener una fe ciega. Nunca ha llamado a eso. Él siempre dio evidencia. El Señor Jesucristo dice, si no creen por lo que yo digo, creen por las pruebas y las señales que yo hago. Ahí están las evidencias. ¿A quién les decía eso? A los fariseos y a los escribas. Entonces, es bueno ser como Tomás. Quiero cerrar ese paréntesis porque se critica mucho ser como Tomás, pero es bueno. Y yo como apologista que soy, me encanta ser así. ¿Por qué? Porque yo necesito evidencia de todo. Si alguien va a hacer una acusación, tiene que traer una evidencia. Si alguien te acusa sin evidencia, eso se llama injurias y calumnias. Y en el Código Penal de cada país, eso es prohibido por la ley. Y si esa persona te acusa de algo y no tiene evidencia o testigos, no uno, varios, por lo menos dos. La Biblia requiere dos mínimo. 3 es mejor, pero 2 requiere la Biblia siempre para que sea válido. Entonces, si esa persona te está acusando y no te da prueba, entonces eso es injurias y calumnias y tú lo puedes contrademandar si te están demandando. Eso es un principio jurídico, pero no lo inventó el hombre, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿En dónde? En la Biblia hebrea, por supuesto. Nosotros lo inventamos los judíos. Entonces, nunca te dejes acusar a menos que te traigan evidencia. Y si alguien te está acusando, tú tienes todo, es un derecho universal de pedir evidencia y defender tu causa. Entonces, yo como apologista, lógicamente, pues siempre estoy conduciendo mi fe y ministerio de esa manera. Ok, entonces este fue Tomás. Ahora, Tomás, repito, nos da una gran lección. Luego tenemos a Judas, pero no Judas el traidor. Acuérdate que Judas Iscariotis se suicidó. Este es Judas, que también tenía por sobrenombre Tadeo. La Biblia también le llama Tadeo, pero su verdadero nombre era Judas. Habían 2 Judas, así como también habían 2 Simón. ¿Ok? Judas el mayor o Judas Tadeo, él fue asesinado con flecha porque él rehusó negar su fe en Jesucristo. Entonces le tiraron flecha y así fue martirizado, a punto de flecha. Así el diablo lo mató a través de sus torturadores. Entonces este es Judas el mayor o Judas Tadeo, repito.
Ahora te voy a hablar de Matías. Matías fue el apóstol que reemplazó o sustituyó, me gusta más la palabra reemplazó, o sustituir, mejor dicho, porque en realidad no lo reemplazó, a Judas Iscariotes. La palabra nos enseña en el libro de los Hechos que los discípulos ayunaron, oraron al Señor y dice que echaron suerte, habían dos candidatos y la suerte cayó, dice, sobre Matías, pero no dice que el Espíritu Santo lo escogió. Fue el hombre, fue el hombre. Y aquí esto es un principio muy interesante porque sabemos que hay pastores llamados por hombres y hay pastores llamados por el Señor directamente. ¿Okay? Hay ministros del Señor, ministros del Evangelio, que son llamados por hombres, como en el caso de Matías. Lo llamaron los otros 11, pero no lo llamó el Señor. El Señor nunca dijo apartarme a Matías. Él nunca dijo eso. Pero se considera que fue el que sustituyó al traidor Judas Iscariotes. Matías, entonces, el apóstol que fue el reemplazo o sustituto del traidor Judas Iscariote, él fue apedreado primero y luego decapitado. Primero fue apedreado, como no murió, lo decapitaron. Luego tenemos, por supuesto, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo, su ministerio apostólico fue cuestionado? Porque cumplió técnicamente solo dos cumplió. Lo llamó el Señor, lo vio en el Espíritu resucitado, pero nunca caminó con el Señor Jesucristo. Por eso el ministerio apostólico del apóstol Pablo siempre fue cuestionado, aún dentro de la misma iglesia. Por eso él decía que yo soy el menor de todos los apóstoles. El menor, se decía él. ¿Por qué? Porque él sabía, y todo el mundo decía, pero tú no caminaste con Jesús, entonces tú no eres apóstol. Pero él siempre se presentó como apóstol. ¿Por qué? Porque él fue enviado ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Y por eso él llevó el evangelio a los gentiles. Aunque antes de que Pablo llevara el evangelio a los gentiles, ya el Espíritu Santo lo llevó, porque lo interesante es que Hechos capítulo 9 es la conversión de Saulo, que después se convierte en Pablo, y Hechos capítulo 10 es cuando el día de Pentecostés gentil en la casa de Cornelio. Entonces ahí suena como un espacio solamente del 9 al 10, pero hubo un lapso de tiempo. Ya Pablo ya había venido al evangelio, sin embargo, el Espíritu Santo lo estaba preparando. Pablo se fue a Arabia, al monte Sinaí, porque él dijo, yo tengo que recibir la misma revelación en el mismo lugar. Si verdaderamente Jesucristo es el Dios soberano y eterno, entonces él me va a dar una revelación. Y él se fue a Arabia, al monte Sinaí, donde el profeta Moisés recibe no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley judaica. O sea, aparte de los 10 mandamientos, después, posteriormente recibió 603 más. En total son 613. Y ahí el apóstol Pablo estuvo hasta que el Señor le da la revelación. ¿Y cuál fue la primera revelación que el Señor Jesucristo le da? Y es su primera carta, por cierto, que él escribe. Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. No fue Romanos. En la Biblia aparece Romanos, pero no están en el orden cronológico como las escribió. Romanos la escribió casi al final, antes de su muerte, ya estando preso en Roma él. Él escribe, su primera carta es Tesalonicense. ¿Por qué? Porque la primera revelación que el Señor Jesucristo le da es el arrebatamiento o el harpazo. Eso está, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. La primera revelación que recibe el apóstol Pablo es el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí es cuando él recibe la revelación, unos 35 años antes de que el apóstol del apóstol Juan reciba la revelación del libro Apocalipsis en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 95, 96 aproximadamente. Pablo muere, la tradición dice que él y Pedro murieron el mismo día, dice. Aproximadamente en el año 67, 68 de nuestra era. ¿Okay? El día que Pedro fue asesinado, martirizado, el apóstol Pablo también, por
el emperador romano Nerón. Él fue quien los asesinó a los dos. La diferencia es que Pedro fue públicamente exhibido, mientras que Pablo fue en privado. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano y había una ley en el Imperio Romano que ningún ciudadano romano podía ser burlado ni vituperado públicamente. Mientras que Pedro no era romano, era solamente judío. Ambos eran judíos, pero Pablo, adicionalmente de ser judío, era ciudadano romano porque nació en Tarso, que era una provincia bajo el Imperio Romano, y por eso de nacimiento él obtuvo esa ciudadanía romana. Entonces, por esa razón, a él primero lo torturan y luego lo decapitalizaron, quedó decapitado de una manera privada, porque no se podía burlar, a pesar que era un enemigo del Imperio Romano, porque todo aquel que declarara que había otro rey u otro dios aparte del César era constituido automáticamente enemigo del Imperio Romano y era inmediatamente crucificado. Esa era la pena máxima. Pero como el apóstol Pablo, repito, era un ciudadano romano, no se le aplica esa condena, sino que lo decapitan. Primero fue torturado y luego decapitado, pero privadamente, mientras que el apóstol Pedro fue ejecutado y martirizado de manera pública, porque se tenían que burlar de él todos los ciudadanos romanos. Y no podían poner a un romano que se burlaran a él los mismos ciudadanos romanos. Eso era prohibido bajo la constitución del Imperio Romano, por esa razón. Pero sí se dice que el mismo día Nerón ejecutó y asesinó, martirizó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Ok, entonces aquí vemos al apóstol Pablo aproximadamente el año 67, es el año que se dice que él fue martirizado. Fue por el emperador romano, y como te dije, y primero fue torturado y luego decapitado. Así fue el fin de la vida del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Él, a través de sus cartas, lo interesante es que el apóstol Pablo, los últimos 2 años de vida que él estuvo preso en Roma, pero fue un tiempo de refrigerio que el Señor le dio, porque ya los judíos no lo podían seguir, ya los gentiles no lo podían seguir tampoco, sino que él apeló al César y tuvo que esperar 2 años, y en esos 2 años él escribió la mayoría de las cartas o las epístolas paulinas a las iglesias que forman parte del fundamento de nuestra fe cristiana en la palabra santa bendita de Dios. Ok, entonces esa fue la manera en que el apóstol Pablo fue asesinado. Ahora bien, te voy a hablar de otros 3 personajes, ¿ok? El primero, te voy a hablar de Santiago. Santiago, muchos dicen que fue apóstol, pero también se cuestiona como al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Santiago sí conoció a Jesús en su vida terrenal, pues era medio hermano de Jesús, hijo de José y María, sí, amigo católico. María tuvo hijos. ¿Ok? Esa mentira del diablo del Vaticano que dice María, virgen, siempre virgen, esa es una mentira del diablo, porque en el judaísmo es ordenado para el hombre y la mujer a tener hijos, y no uno, varios. Eso es una ley de Dios. Y todo hombre judío, hablando de José, él no tocó a María por la orden de Dios mientras estaba en su estado de gestación con el Señor Jesucristo. Una vez que nace nuestro Señor Jesucristo, ellos tuvieron un matrimonio común y corriente como cualquier hombre y cualquier mujer y como cualquier matrimonio judío. Entonces la Biblia habla de que tuvieron hijos e hijas. Estos eran medios hermanos de Jesús. Entonces Santiago se cuestiona alguna parte, porque si es cierto que él conoció a Jesús, pues imagínate, obviamente Jesús fue el mayor, obviamente él era menor, él lo vio a su hermano, pero
no caminó con el Señor. Quiero decir, dentro del ministerio. Caminó con Jesús antes de que Jesús empezara su ministerio. Quiero decir, en su hogar. Obviamente jugaron como todos hermanos, pero los hermanos no creían en Jesús. Dice la Biblia bien claro, los evangelios lo dicen bien claro, que ninguno de ellos creía en Jesús. Hasta después de la resurrección, el Señor se le revela a Santiago y Santiago cree. Entonces, sin embargo, sabemos de que Santiago era el líder pilar de la iglesia en Jerusalén. Aún más que Pedro, para que sepas, aún más que Pedro. Pero no era porque era el hermano de Jesús, no era por eso. Es porque nosotros sabemos que Santiago era un rabino. Era un rabino, sí, era un rabino. Entonces, como él era un rabino, él tenía acceso con los fariseos, políticamente hablando, quiero decir, a diferencia de los otros apóstoles. Entonces Santiago, porque gozaba de ser un rabino, él tenía acceso a los fariseos. Entonces la iglesia decide, por aspectos políticos, sí, políticos, porque había demasiada persecución para la iglesia. Entonces Santiago, puesto que tenía esas conexiones, queda como el líder, el pilar de la iglesia en Jerusalén. Entonces, por eso se cuestiona. Muchos creen que fue, sí es un apóstol, otros dicen que no. Perdón, hay dos versiones. Yo creo que no, porque no caminó como los otros apóstoles. Pero entonces, si digo eso, entonces también estoy diciendo que Pablo tampoco es apóstol, porque tampoco cumplió ese primer requisito. Entonces, es cuestionable. Entonces, tradicionalmente se le atribuye de que también fue un apóstol. Porque si Pablo fue apóstol, perseguidor de la iglesia, y no caminó con Jesús, no caminó con Jesús en su tiempo terrenal, entonces tampoco lo llamó Jesús en su vida terrenal, pero lo llamó ya de manera resucitada. Entonces, se le atribuye de que, ok, vamos a darle el beneficio de la duda básicamente y lo vamos a aceptar como un apóstol. Entonces, hay quienes pueden tener otra opinión, yo la respeto totalmente. Si tú quieres pensar que Santiago no fue un apóstol, yo no estoy en contra de ti. Si tú quieres pensar de que lo fue, yo te digo, también yo lo creo, porque obviamente cumplió algunos requisitos. Tal vez el primero no lo cumplió exactamente, pero es cuestionable porque era su hermano y sí lo vio y lo caminó con él. Pero hay dos versiones. Tú escoges la que más te gusta. Nadie puede sí a ciencia cierta decir que sí fue y no fue. No fue, nadie puede decir no fue, pero tampoco se puede decir categóricamente, bueno, sí fue, porque los tres requisitos no cumple. Y cuando se pone bajo la prueba de los tres requisitos fundamentales, que fue haber sido llamado directamente por Jesucristo, haber caminado con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal esos 3 años y medio y haberlo visto resucitado. Entonces, ahí se puede poner en tela de juicio. Pero yo, mi opinión teológica, yo creo que sí, se puede decir que Santiago fue. Entonces, la historia nos enseña de que Santiago, el medio hermano de Jesús, estoy hablando del medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, dice que fue lanzado a más de 100 pies de altura del pináculo del templo, de la parte sureste. De ahí fue lanzado. A propósito, se descubrió que cuando él cae, no muere. A pesar que lo lanzaron a 100 pies de altura, cuando él cayó al piso, no muere. Entonces, como descubrieron que los enemigos de él los ejecutores de él descubrieron que él no había muerto, entonces llegaron después un grupo de ellos y lo terminaron dándole con piedras en la cabeza para, como dicen, darle el tiro de gracia. Y así fue como lo asesinaron. ¿Okay? A propósito,
Se dice que ese mismo punto donde Santiago, podemos decirle el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, de ese pináculo donde él fue lanzado, se dice que ese fue el mismo pináculo donde Satanás subió al Señor Jesucristo para tentarlo. Se dice que ese es exactamente el mismo punto donde Satanás subió al Señor Jesucristo y le mostró todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré porque a mí se me ha dado si tú te postras y me adoras. Ahí mismo fue, y el Señor por supuesto lo reprendió, pero se dice que ese mismo punto fue donde lanzaron al apóstol Santiago, medio hermano de Jesucristo, y más de 100 pies de altura, y al caer no murió instantáneamente. Entonces sus asesinos, sus torturadores, llegaron con piedra y le dieron en el cráneo y le dieron el tiro de gracia, y de esa manera fue martirizado y asesinado. Okay. Entonces, te acabo de hablar de dos, pero en realidad fueron tres técnicamente. Matías, ¿por qué Matías? Lo escogen los discípulos, pero no Jesús. Entonces, si aceptamos de que Matías es el apóstol que reemplazó al traidor Judas Iscariotes, y la iglesia universalmente lo acepta, entonces, a pesar que no fue llamado, sí caminó con Jesús, pero no fue llamado directamente por Jesús. Entonces, cumplió dos de los tres. Ponemos la regla otra vez. Entonces, si la iglesia acepta de que porque los 11 apóstoles lo escogieron, pero no fue el Espíritu Santo, entonces, si aceptamos de que Matías es el apóstol que reemplaza al traidor Judas Iscariotes y se convierte en el 12º apóstol reemplazando al traidor, tenemos que aceptar de la misma manera de que tanto el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, que tampoco caminó por Jesús, con él se comunió en el ministerio, ni fue llamado directamente entre los primeros 12. Sin embargo, el Señor lo llama personalmente y se le revela y lo ve resucitado. La historia dice que en esos 40 días que el Señor Jesucristo anduvo caminando en la tierra, ahí lo vio. El Señor se le apareció a él y también a su hermano Judas. Sin embargo, a Judas nunca se le considera un apóstol. Pero el escritor de la carta, de la pequeña carta, es un solo capítulo, 25 versículos solamente, la carta de Judas, también es hermano de Santiago y él hace referencia, pero Judas nunca dice y hermano de Jesús. Eso es lo más interesante. Dice hermanos de Santiago, pero nunca dice hermano de Jesús. Pero ambos eran medios hermanos del Señor Jesucristo, hijo de José y María. La diferencia es que a Judas nunca se le atribuye ni se le da el beneficio de ser llamado un apóstol. Nunca. ¿Ok? Entonces, pero a Santiago sí. Entonces, si le damos el beneficio de la duda a Matías, porque no fue Jesucristo, fueron 11 que lo llamaron, entonces vamos a darle el beneficio de la duda a Santiago también, y también al apóstol Pablo. Entonces, por esa razón quiero enmarcar estos tres personajes, porque la iglesia conoce muy poco de ellos, especialmente Matías. ¿Okay? Entonces, si Matías se le acepta universalmente en la iglesia como el 12º apóstol que reemplazó al traidor Judas Iscariotes, que nunca fue apóstol, repito, ese fue una vacante que estuvo vacía todo el tiempo. No es que lo reemplazó, es que él fue el quien llenó esa oficina en realidad, porque Judas Iscariotes nunca fue apóstol, como acabo de decir ya ahora mismo. Entonces, él fue el 12º que llenó esa oficina. Entonces, si se le da ese beneficio, que no fue Jesús quien lo llamó, sí caminó con el Señor, sí lo vio resucitado, porque Matías estaba dentro de los 500 que lo vieron resucitado, que habla Pablo a los Corintios, y que dice que habían más de 500 testigos que lo vieron resucitado al Señor y que lo vieron ascender. Ahí estaba Matías. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca lo llamó directamente, de manera directa como llamó a los otros. Y la iglesia lo acepta, fueron los 11 quienes lo llamaron. Ahí está una gran enseñanza. Hay pastores, hay ministros llamados por hombres, y son hombres de Dios, pero no son Dios.
No fue Dios quien nos llamó, fueron hombres de Dios. Y hay pastores ya llamados directamente y ministros llamados directamente por Dios, por el Espíritu Santo, como fue el apóstol Pablo, pero también como lo fue, técnicamente hablando, el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, por eso se tiene que aceptar con cuestionamiento, si tú quieres, de una manera escéptica para muchos, pero sí se acepta de que tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pablo sí se les puede dar el nombre de apóstoles, porque se acepta al apóstol Matías, que sí hizo, pero no fue mucho lo que pudo hacer, obviamente, pero sí estuvo, como te dije, ahí en el área en que él estuvo ministrando y fue asesinado, martirizado. Ok, esos son los apóstoles. Pero ahora te voy a hablar de dos personajes adicionales que no son apóstoles. No son apóstoles, pero te los quiero mencionar. Primero, Marcos. Marcos y Lucas fueron dos, por cierto, no eran judíos, ninguno de los dos, ¿ok? Que no fueron apóstoles, sin embargo, escribieron dos evangelios. Entonces, ellos no fueron apóstoles, pero fueron evangelistas, porque ellos escribieron dos de los cuatro evangelios, aunque técnicamente no son cuatro evangelios. Se considera el libro de los Hechos un libro evangelístico también, porque habla de la evangelización que tenía la iglesia. Sin embargo, se habla de los cuatro evangelios. ¿Okay? Pero Lucas escribió ambos. Lucas escribe el evangelio que lleva su nombre, Lucas, y Lucas también escribe el libro de los Hechos, que es una continuidad de su evangelio, por cierto. Entonces, tanto Marcos como Lucas no son apóstoles. Nunca fueron apóstoles, nunca fueron llamados al apostolado, nunca caminaron con el Señor Jesucristo, nunca lo conocieron en persona, nunca lo vieron resucitado, nunca. Pero entonces, ¿cómo saben eso, doctor Gorman? ¿Por qué ellos escribieron el evangelio? Bien sencillo, porque Marcos escribe el evangelio que se le atribuye su nombre, pero en realidad se debería llamar el evangelio según San Pedro, porque toda la información que obtuvo Marcos vino del apóstol Pedro, todita. Entonces, en realidad el evangelio de Marcos se debería llamar el evangelio de Pedro, o según Pedro, en vez de según Marcos. Sin embargo, se le atribuyó a él porque él fue el investigador y también el escriba que escribió el evangelio. Pero su fuente directa fue el apóstol Pedro. Entonces, muchos dicen, deberíamos de llamarle más bien el evangelio según San Pedro en vez del evangelio según Marcos. Yo estoy de acuerdo, creo que se debería llamar de esa manera. Sin embargo, se le atribuyó a él ese evangelio. ¿Cómo muere Marcos? O mejor dicho, ¿cómo fue asesinado Marcos? Él murió en Alexandria, Egipto. Él fue asesinado, mejor dicho, en Alexandria, Egipto. Después de haber sido arrastrado por caballos en las calles hasta que fue muerto. La historia nos enseña de que a Marcos lo ataron de los caballos y lo iban arrastrando por toda la ciudad de Alexandria en Egipto, y lo arrastraron hasta que su carne es completa, la piel se despellejó, su carne se arrancó y literalmente solamente quedó en los huesos. Cuando ya toda su piel, cuando ya toda su carne se había quedado en la tierra arrastrada y ya toda su sangre se había salido, los 4 litros de sangre, técnicamente solamente era el esqueleto que ya quedó, ahí pararon. Esa fue la manera en que él fue martirizado en las calles de Alexandria, Egipto. Y luego Lucas, gentil también, un doctor, era un médico de profesión, un científico, un historiador. Lucas nunca caminó con el Señor Jesucristo, nunca lo conoció en persona y ni mucho menos lo vio resucitado tampoco. Entonces, ¿dónde Lucas saca toda su investigación? De María, la madre de Jesús. Entonces, Lucas utiliza toda la fuente de información que tiene, es María. Sin embargo, no se le va a atribuir del evangelio según María. Eso es falso y es mentira. Claro, estoy seguro que a la Iglesia Católica le encantaría eso, pero eso jamás se atribuyó. Entonces, se le atribuye a Lucas, al médico, compañero
en el equipo evangelístico del apóstol Pablo. Médico personal del apóstol Pablo. Escritor del libro de los Hechos. Entonces, este científico, este médico era un científico llamado Lucas. Él, un investigador, hace una investigación exhaustiva y entonces él obviamente se va aparte de María, usa otra investigación, pero su mayoría de la fuente es María. Pero te pregunta, ¿cómo sabía entonces Lucas y Marcos? Bueno, Lucas sabía todo esto por María y Marcos supo todo eso por Pedro, que sí estuvieron con Jesús. Y María, lógicamente, sí estuvo María todo el tiempo. No como apóstol, obviamente nunca fue llamada al apostolado, nunca, pero sí ella estaba ahí, miraba a Jesús y hacía los milagros y hacía muchas cosas, ¿ok? Y también estaba en el aposento alto. Entonces, Lucas saca su fuente de información. ¿Cómo fue martirizado Lucas? Ok, Lucas, estando predicando, como resultado de su tremenda predicación, fue en Grecia. Ahí fue asesinado. Lucas fue ahorcado. Lo ahorcaron. A él lo asesinan y lo martirizan con la penalidad de ahorco. Entonces, él que fue ahorcado en Grecia como resultado de su predicación poderosa que tenía. ¿Ok? Entonces, a Lucas se le ahorca y así es martirizado. Pero repito y hago una vez más, quiero ser categórico, ni Marcos ni Lucas nunca fueron apóstoles, pero fueron los evangelistas, al igual que Mateo, al igual que Juan, fueron los 4 evangelistas que escribieron los 4 evangelios. Y por esa razón fueron martirizados. A pesar que no eran apóstoles, pero el hecho de que escribieron cada uno de ellos un evangelio, eso fue suficiente para que el diablo les pasara la muerte. ¿Ok? Pero ellos terminan en victoria, lógicamente. Entonces, mis amados, de esa manera te doy una historia de lo que es un poco de eclesiología, la iglesia, historia de la iglesia como fue, pero especialmente de los hombres que, los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y luego incluimos a Marcos y Lucas. Pero yo te quiero decir esto. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia cristiana, fue escrito con tinta de sangre. 8 de esos hombres que te acabo de mencionar fueron los escritores del Nuevo Testamento. 8. Pero todos ellos, a pesar que algunos no tuvieron el privilegio de escribir, pero ministraron el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo y escribieron en la historia con su testimonio de su ministerio y forman parte de este sagrado libro que se llama el Nuevo Testamento. Todos ellos, la tinta que ellos utilizaron para escribir en sus plumas fue su propia sangre. Por eso no podemos tomar este sagrado libro a la deriva. Por eso no podemos tomar este sagrado libro como cualquier otro libro. Por eso no podemos tomar este libro como un aspecto histórico o una enciclopedia. Estas cartas que tenemos aquí y los evangelios fueron escritos con sangre. Primero, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para redimirnos a ti y a mí de nuestros pecados y comprarnos y pasarnos de la muerte a la vida, del infierno al cielo. Y luego, todos estos hombres que te acabo de leer escribieron los evangelios y las cartas paulinas, juaninas y las de Pedro. O sea, las cartas de Pablo, las cartas de Juan y las epístolas de, mejor dicho, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro y las epístolas de Juan. Todos ellos escribieron con sangre. Pero ahora te voy a hablar de el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, ¿por qué te voy a hablar de él? Porque fue el único que murió de muerte natural. Fue el único, por eso lo dejé de último. El apóstol Juan
la historia nos enseña de que sí hubo un intento de asesinato contra él por parte de Domiciano, uno de los emperadores del Imperio de Roma. Domiciano ordenó que él iba a erradicar el evangelio del Imperio Romano e iba a eliminar al último de los verdaderos apóstoles, que era Juan. Y la sentencia que le da es echarlo vivo en una olla gigantesca de aceite hirviendo. Esa fue la sentencia de muerte. Y por supuesto, en pleno coliseo, para espectáculo y entretenimiento y diversión de todos los ciudadanos romanos. Entonces, Domiciano le da la oportunidad a que lo adore y se salva la vida. Y el apóstol Juan prefiere morir. Da la orden de que lo lanzan. Lo lanzan en esa olla hirviendo de aceite, pero el Señor lo salva. Y el apóstol Juan no sufre ni un daño. Salió ninguna quemadura en su piel, ni el cabello, nada. Milagrosamente el Señor lo salvó, cumpliendo la profecía que le dijo a Pedro: y que a ti, si yo quiero que él esté aquí hasta que yo regrese. Y ahí el Señor lo salva con ese objetivo. Entonces, Domiciano, al ver que el Señor salva al apóstol Juan, enfurecido y avergonzado a la vez, pues fue un espectáculo público, ordena a que sea desterrado a la isla de Patmos. Y al que entraba en la isla de Patmos, solamente muerto podía salir. Es más, ahí mismo lo enterraban, ni siquiera muerto. Nadie salía vivo. Nadie. Entonces, el apóstol Juan va desterrado a la isla de Patmos a trabajar en las minas, ya un anciano de unos 95 años aproximadamente de edad, hasta que muera. Sin embargo, cuando el emperador romano Domiciano fue asesinado y el nuevo emperador que viene entra, le da la orden de salida al apóstol Juan. Y aquí es un principio que quiero hablar porque a mí, yo escucho a muchos pastores que se quieren jubilar. En Estados Unidos dicen: me quiero retirar, que es el retirement. En español se conoce como jubilación. Yo conozco pastores que apenas tienen 70 años y ya se quieren jubilar. Usted me dice: doctor Goldman, tiene 70 años. Sí, pero el apóstol Juan tenía 95. 95, o sea, 25 años más. Una vez conocí aquí en Dallas a un pastor que ya se estaba jubilando y me estaba diciendo que la iglesia se la estaba dejando a su hijo. Y le dije yo: ¿qué edad tú tienes? Y me dice 70. Le dije: te faltan 30 más. Me queda viendo así. Me dice: ¿cómo así, siervo? ¿Cómo así, varón de Dios? ¿Cómo así, doctor Gordon? Es bien sencillo. El apóstol Juan tenía 95 años cuando fue encarcelado y desterrado, y tú lo sabes, en la isla de Patmos. Pero cuando asesinan al emperador romano Domiciano, que fue el que lo mandó a ejecutar y después a desterrar, el siguiente emperador lo libera. ¿Y qué hace el apóstol Juan? No se fue a su casa jubilado, no se fue a gozar de su 401k, ni de su IRA, ni de su pensión, ni de su jubilación. ¿Qué hizo? ¡Pum! Se fue a Éfeso a pastorear la iglesia de Éfeso que el apóstol Pablo había fundado unos 35 años antes. Y se llevó a María, la madre de Jesús, porque él cuidó de María hasta el último momento. Ya María obviamente ya había fallecido en ese momento. Él la cuidó. Cuando él llegó ahí, lógicamente ya ella ya no estaba. No se sabe muy exactamente cuándo fue que ella, algunos dicen que todavía estaban vivos, porque recuerda, María apenas tenía 12 años cuando nace Jesús, que es la edad legal de toda mujer judía. No es que, qué bárbara, tan jovencita, ¿no? En el judaísmo 12 años la mujer ya es adulta y los hombres a los 13. Antes eran los 12, ahora es a los 13. ¿Ok? Entonces, María tenía 12 años aproximadamente cuando se casa con José.
José tenía 40, para que tú sepas. Por eso José muere antes, mucho más años antes. ¿Por qué? Porque el índice de mortandad que había en los tiempos bíblicos eran 45. Nadie llegaba a los 50 años. Si llegaban a los 50 años, por eso decían que ya habían visto a Abraham. Porque nadie llegaba a los 50 años. Todo el mundo moría entre los 40, 45, 46 años, a veces antes. Ese era el índice de mortandad en los tiempos bíblicos. Entonces, José tenía 40 años cuando se casó. Eso es lo que la gente no sabe, ¿ok? Con María. Y eso no era abuso ni no. Dos personas legalmente mayores de edad y todo. Por eso él muere antes, mucho más antes muere él. Y María queda viuda. Y después que Jesús en la cruz le dice al apóstol Juan, cuida a mi madre, esa fue la responsabilidad del apóstol Juan, cuidar a la madre de Jesús, no a la madre de Dios, a la madre de Jesús. Quiero ser categórico. Porque los católicos dicen María, la madre de Jesús. Perdón, María, la madre de Dios. Dios no tiene madre. Y por eso el judaísmo rechazamos todas esas, porque todas esas enseñanzas de la Iglesia Católica es lo que ha hecho que el judaísmo rechace el cristianismo, para que tú sepas. Aún más. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el apóstol Juan cuando el nuevo emperador, después que asesinan al emperador romano Domiciano, que fue el que lo mandó a asesinar primero y falló en su plan, porque Dios lo salvó, el Señor lo salvó milagrosamente, y luego lo destierra? Entonces le dan libertad. ¿Y qué hace el apóstol Juan? No se va a su casa a jubilarse, a pesar que tenía 95 años ya. Se va a pastorear. Empezó una misión nueva. Empezó un ministerio nuevo en la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo había fundado unos 35 años aproximadamente antes. Ya después que él escribe el libro de Revelación o el libro Apocalipsis, y escribe las 3 cartas también, que escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan, que se conocen como las epístolas juaninas, y escribe el libro de Apocalipsis. Ahí lo libera el Señor, le dan una orden de salida de parte de Dios, lo suelta el Imperio Romano, y el apóstol Juan, ¿qué hace? Se va a Éfeso a pastorear. Y hoy un montón de pastores, ya a los 65 años, tú los ves que ni se mueven ya. Ya solo te hablan de jubilación. Ay, que ya me quiero jubilar. Ay, que ya mi hijo está aquí preparado para tomar la iglesia. Eso es una mentira del diablo. En el evangelio, en el ministerio del evangelio no hay jubilación, para que tú sepas. Pregúntale al apóstol Juan. Pregúntale, porque todos los otros apóstoles fueron asesinados, martirizados. Entonces, el apóstol Juan, a pesar que hubo un intento de asesinato contra él por parte del emperador romano Domiciano, pero Dios lo salva milagrosamente y no lo permite de que muera en esa olla gigantesca de aceite hirviendo, que antes de que cayera el cuerpo de la persona, la piel se le desprendía, la carne se le desprendía y ahí mismo moría. El Señor milagrosamente salva al apóstol Juan, y muchos romanos en el Coliseo romano ahí se convierten al evangelio y entregan su vida a Jesús. Y Domiciano, enfurecido y avergonzado, porque según él era Dios, y el Señor lo avergonzó, entonces lo destierra. Pero el apóstol Juan, estando ahí, recibe la revelación máxima, el libro de Apocalipsis, escribe el libro de Apocalipsis, manda el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias que el Señor le dice, según Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y luego que es liberado, va a Éfeso a pastorear la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo haya fundado unos 35 años, casi 40 años anteriormente o antes, hasta que muere aproximadamente en el año 100. Ahí es cuando termina la época de la iglesia de Éfeso, que eso te lo voy a enseñar a partir de la próxima semana en el estudio exhaustivo que voy a darte del libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ver bajo una perspectiva no solamente escatológica, sino escatológica judaica, que te le voy a agregar esa parte. Eso nadie te lo da. Eso nadie te lo da. Tal vez el doctor David Diamond, porque él es judío, él sí puede cubrir esos temas, pero estas son verdades que nosotros tenemos que los pastores ignoran, pero están en la Biblia. Así que no te lo pierdas, que para la gloria de Dios viene buenísimo. Y vas a aprender lo que nunca en tu vida, no me importa que tengas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años en la iglesia o en el evangelio, nunca lo has aprendido. Eso te lo garantizo para la gloria de Dios. ¿Ok? De esa manera, mis amados,
te quiero terminar esta enseñanza. Esta es la enseñanza que la iglesia necesita entender. Que el santo y divino libro de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que es la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, de nuestro Señor Jesucristo, fue escrito con tinta de sangre. Sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, sangre de los apóstoles que escribieron, sangre de los evangelistas Marcos y Lucas, que no eran apóstoles, pero fueron evangelistas y escribieron, y sangre de los otros apóstoles que a pesar que no pudieron escribir, pero con tinta de sangre se escribió el sagrado libro del Nuevo Testamento. Por eso no lo podemos tomar a la ligera. Por eso no lo podemos tomar como cualquier otro libro. Por eso no podemos ser negligentes en estudiar el santo y bendito Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los pastores no pueden ser negligentes al no enseñar las verdades bíblicas, a menos que sean falsos pastores o pastores de Satanás, iglesias de Satanás o falsos maestros de Satanás que transversan las escrituras, porque son ministros de Satanás, iglesias de Satanás. Pero si tú no eres uno de ellos, tú no puedes tomar deliberadamente ni a la ligera la enseñanza ni la predicación, aunque te cueste la vida. Tú y yo no podemos hacer esto. Tenemos que aprender de ellos, porque a precio de sangre, con tinta de sangre, fue escrito el Nuevo Testamento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y yo por eso soy celoso, como lo fue Juan, como lo fue su hermano, los hijos del trueno, porque hay que ser celoso en la prédica y en la enseñanza del santo y divino libro del Nuevo Testamento, nuestra Biblia cristiana. Así que de esa manera te traigo esta enseñanza y oro a Dios de que tú estudies con reverencia, con temor y temblor, toda la Biblia, pero especialmente el Nuevo Testamento, porque fue escrito con tinta de sangre de nuestro Señor Jesucristo, de los 8 hombres que escribieron, más los otros apóstoles que no tuvieron oportunidad de escribir, pero escribieron el Evangelio con su propia vida y testimonio, y dieron su vida siendo martirizados, defendiendo el santo y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como el Nuevo Testamento. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, Señor amado, por esta enseñanza que una vez más me has permitido a mí dar a tu pueblo, para edificar a tu iglesia, para edificar, educar y enseñar a tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza traiga temor y temblor, Señor, pero que también seamos celosos estudiando, y a mis hermanos pastores, a mis consiervos, que no estén pensando en jubilación, que tomemos de ejemplo como el apóstol Juan, que a sus 95 años fue a pastorear la iglesia de Éfeso después que fue liberado de la isla de Patmos, y por unos 5 años adicionales la pastoreó como un obispo hasta el día que él murió de muerte natural. Yo te pido, Señor, que nos redargullas y nos traigas este temor, este celo vivo tuyo, Señor amado, en el estudio de tu santo y divino evangelio, de tu santo y divino del Nuevo Testamento, la Biblia cristiana. Padre, yo te pido que venga ese temor reverente a nuestras vidas y que nos esforcemos en estudiar tu palabra santa, pero también a los ministros que la enseñemos como tiene que ser, para desmentir al diablo y a la mentirosa, falsa iglesia de Satanás que se ha infiltrado en tu iglesia. Te pido, Señor, que todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo esta enseñanza, que aprendan, Señor, y que aprendamos de la vida de estos hombres que dieron su vida
defendiendo el evangelio. Dieron su vida predicando tu santo evangelio. Dieron sus vidas ejemplificando tu santo evangelio. Señor, que podamos ser como ellos, para que podamos ser dignos de ti, Señor. Te lo pido en el precioso, eterno y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único, merecedor de toda gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Soy el doctor Chisrael Goldman del Ministerio Maranata, apologista, escatólogo, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su santo, divino y precioso rostro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.